Desde tiempos ancestrales, el estudio de la humanidad incluye el conocimiento del hombre como especie, pero también supone el estudio de las comunidades humanas que comprenden la relación del hombre con su entorno y con sus semejantes. Asimismo, la búsqueda de las piezas que componen el gran cuadro de la humanidad se inició al menos a partir del siglo V a.C., en tiempos del historiador griego Heródoto. Heródoto, considerado padre de la historia, los trabajos de Heródoto supieron el punto de partida de una disciplina científica cuya finalidad vendría a ser la descripción e interpretación de los hechos que se han ido sucediendo a lo largo de la existencia humana. Por tanto, se puede decir que la historia, como ciencia, tiene más o menos una antigüedad de 2500 años. Pero, ¿cómo podemos valorar los resultados obtenidos en este largo periodo de tiempo? ¿Qué sabemos con certeza sobre nuestro pasado como especie? ¿Qué entendemos por arqueología alternativa y cuál es su relación con la ciencia oficial? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Xavier Batlet, licenciado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona. Xavier Batlet, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Xavier. Gracias. ¿Qué es lo que podemos entender por arqueología alternativa? ¿Una nueva historia, Xavier? No es exactamente una nueva historia. Cuando hablamos de arqueología alternativa o historia alternativa, estamos hablando de un género literario. Realmente no estamos hablando de propiamente ciencia, sino de un género que han cultivado autores varios, que de alguna forma desde fuera del ámbito académico han intentado presentar una visión del pasado bastante distinta de lo que se enseña en las universidades y un poco en el mundo académico, ¿no? Entonces, la arqueología alternativa tiene como dos finalidades. Por un lado, intenta presentar una serie de enigmas o misterios, cosas que la historia, digamos, más oficial no ha resuelto. Y por otro lado también intenta dar una interpretación global del origen del hombre y de la civilización de una forma bastante distinta a lo que marca lo que llamamos el paradigma, ¿no? Es más, yo creo que no solamente estamos hablando de algo de hoy, sino que ya viene desde el siglo XIX. Con Pauwels, por ejemplo, también hablaba, era un amante también de esta historia alternativa, ¿no? Bueno, la historia o la arqueología alternativa realmente tiene unos inicios en el siglo XIX, básicamente con dos personajes bastante importantes, ¿no? Que son, por un lado, Madame Blavatsky, una persona que viene poco del mundo más esotérico, que introdujo el tema de la Atlántida, de unas humanidades pasadas y desconocidas. Y por otro lado, de Ignatius Donnelly, un político norteamericano que se metió a historiador y también sacó a la palestra el tema de la Atlántida, pero desde una visión más de tipo paracientífico, es decir, no tanto esotérico, sino investigando en la prehistoria y en la mitología. Xavi, pero no obstante, Pauwels también, Berger o Colosimo también hablaban de ella en el siglo XIX, ¿no? En el XX. En el XX, perdona, sí, Mira, en el XX. Pauwels y Berger fueron los creadores del llamado realismo fantástico, que es una corriente literaria, intelectual, que recuperó un poco esta arqueología alternativa, esta fascinación por un pasado hasta cierto punto esotérico o fantástico, que va paralelo a la ciencia racional, pero que intenta explicarnos una historia que no cuadra con la visión más académica. O sea que vais un poco, Xavier, vais un poco contracorriente a la metodología que hemos estudiado todos en el instituto, en el bachillerato, bueno, en el BUP, en el COU, es igual, ¿no? Desde mi punto de vista, yo estoy un poco entre dos aguas, porque yo como licenciado en arqueología provengo del mundo académico, es decir, no soy arqueólogo profesional porque no me he dedicado a ello, pero sí es verdad que tengo un bagaje de ese conocimiento, pero al mismo tiempo he conocido esta arqueología alternativa y creo que detrás de una fachada a veces puramente literaria, puramente de espectáculo o de pura cultura de masas, existen puntos de interés que nos pueden conectar con la ciencia, digamos, más metódica y más racional, ¿no?
En ese sentido, mi intención ha sido crear un diálogo o un debate entre esa arqueología alternativa que va por otra senda y la arqueología que llamamos más oficial, ¿no? Yo me imagino, tú eres licenciado, eres profesor, sabes de qué estás hablando, pero si ese mismo discurso, en vez de ser aplicado con una persona de tu talento, ¿verdad?, fuera aplicado, el discurso fuera o viniera de alguien que no es una persona universitaria, no tendría crédito. O sea, los propios investigadores se lo mirarían como mal diciendo, ¿qué dice este, no? Eso, o sea, que eso te honra, por una parte, porque por eso te decía, vas en contracorriente, ¿no? Hasta cierto punto. Sí que es verdad que a veces dentro de una profesión o de un conocimiento existe una corriente de pensamiento única y entonces tiene que venir alguien desde fuera, alguien de fuera de la profesión para entrar con una bocanada de aire fresco, ¿no? Y entonces a veces la gente que está dentro no es capaz de ver esas posibilidades que hay fuera, ¿no? Ahí está, de ahí tu nivel, ¿no? Sí. De ahí tu nivel, porque claro, para que todos nos entiendan, un profesor, un gran doctor en historia, un gran conocedor de esa historia que él también aprendió, da clases en una universidad, tiene su propia cátedra. En esa cátedra tiene, pongamos, no sé, 500 alumnos, 1000 alumnos que hacen historia durante esos 5 años o 4 años, ¿verdad? Esos alumnos se creen a pies juntillas lo que dice aquel catedrático. Correcto. Leen aquello, leen los libros que él indica, hacen los trabajos que él indica que hagan, él corrige los trabajos de esos alumnos que siguen una metodología que él ha dictado, que él ha impuesto de alguna manera porque le gustan aquellos autores que él ha dicho que lean, ¿verdad? Correcto. Y esos 5.000 alumnos, por ejemplo, o 3.000 o los que sean, ¿no?, salen aprobados porque han sido aquel método. Pero claro, van a repetir el día de mañana lo que estudiaron con aquel profesor. Si no tienen una otra visión, o no son investigadores, o no se preguntan muchas más cosas, el día de mañana esos que podrían ser profesores explicarán a cada uno, a 1.000, 2.000 o 3.000 alumnos, si llegan a ser profesores, lo que aprendieron de aquel catedrático que no investigó absolutamente nada, sino que solamente tenía mucha teoría. Y al final van pasando los siglos y uno va como un loro, repitiendo lo que alguien dijo o se le ocurrió que estaba muy bien, pero que aquello ha cambiado. Estás explicando, en efecto, un poco la historia de la ciencia en muchos campos. Es decir, durante muchos siglos se han mantenido una serie de dogmas, que cuando hablamos de dogmas quizá deberíamos pensar más como en la religión y no tanto en la ciencia, ¿no? Pero lo que yo he visto, y te lo puedo constatar por mi experiencia en la facultad, es que existe más adoctrinamiento que no pensamiento libre. Claro. Entonces, es que está mal visto el adoctrinamiento libre, ¿no? Los librepensadores parece como que no disfrutan. Ahí está el problema. Y te voy a decir más. Existe esta gente, digamos, que defiende la arqueología alternativa, que están fuera de este mundo académico, pero hay unos pocos que defienden posiciones, digamos, pues heterodoxas, que están marginados por la ciencia. Y eso me duele porque llegas a conocer cosas e historias y datos que no te los explicaron en la facultad porque estaban fuera de lo políticamente correcto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, te podía explicar casos de científicos brillantes, gente que viene del mundo totalmente académico, que ha desafiado a la ortodoxia y los han marginado, los han dejado como, bueno, gente un poco indeseable. Pero hay casos... Dame pistas de esos investigadores, de esos profesores, pues, e incluso dame alguna falacia, alguna mentira. Voy a explicarte, por ejemplo, un par de casos relacionados con el evolucionismo. El evolucionismo, bueno, es la corriente intelectual imperante para explicar el origen del hombre y en general de todas las especies. Y bueno, se desarrolló durante un tiempo, pero se ha llegado a convertir hasta cierto punto en un dogma. Y entonces, cuando alguien dice algo en contra de ese dogma, automáticamente le dicen, no tienes razón, vas en contra de todo el mundo. Te voy a poner dos ejemplos. En México hay una localidad que se llama Valsequillo, donde se hicieron unas excavaciones en los años 60
y se encontraron unos restos de unas herramientas líticas de piedra y se dataron con 4 métodos físicos diferentes y dieron una antigüedad de 250.000 años. ¿Cuál es el problema de esto? La geóloga que descubrió esto, que se llama Virginia Steen McIntyre, dijo que los 4 métodos se habían corroborado entre ellos y que permitía confirmar que la antigüedad de las piedras era esa y que por lo tanto la gente que las hizo vivió en aquella época. Pero ¿qué ocurre? Que resulta que la ciencia no acepta presencia humana en América antes del 20.000 antes de Cristo. Y lo que es más, no se admite la existencia del Homo sapiens antes de 200.000 antes de Cristo, que ya es mucho decir. Con lo cual entramos en un círculo vicioso, es decir, esa gente no pudo hacer esas herramientas porque no había evolucionado el Homo sapiens ni había llegado al continente americano. ¿Herramientas de qué tipo? De piedra, herramientas de tipo las que usaban los cuchillos. 200.000 años. Sí. ¿Virginia? Steen McIntyre. Otro caso que nos toca más de cerca, y es un profesor que se ha retirado hace poco de la Universidad Autónoma de Madrid, si no recuerdo mal, que es el profesor Máximo Sandín, que es un profesor de evolución, especialista en bioquímica, que ha criticado muy duramente el evolucionismo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista puramente intelectual, puramente metodológico, pero también desde el bioquímico y de la genética, y ha sido bastante apartado, digamos, o marginado, y se ha quedado ahí al margen, cuando realmente ese conocimiento creo que sería útil que saliera a la sociedad, por lo menos para debatir. Pero no acabo de entenderlo, Xavier. Si la comunidad científica ve que a través de los nuevos descubrimientos que la historia ha cambiado, sí, ¿por qué no cambian su discurso? ¿Por qué no cambian sus volúmenes Esa es una buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta. Es decir, ¿por qué determinados dogmas se repiten constantemente, claro, y no evolucionan cuando aparecen voces nuevas? Aquí te podía comentar el concepto de paradigma, cuando el paradigma es especialmente, ¿cómo te lo voy a decir?, rígido, ¿no? En el sentido de que te presentan una autopista con un montón de carriles, pero no puedes salir de la autopista. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de ese paradigma supone el fin de las carreras de mucha gente. Entonces, también el factor humano está ahí por el medio. También hemos de pensar que las personas tienen su ego, tienen sus méritos, sus créditos, pero es que sus entonces, honores, ¿no? Ah, pero no evolucionamos. Entonces, que no le quita a nadie el mérito, que le hayan dado incluso un honoris causa, sí, no se lo quita a nadie, por decir, no, es que yo hasta este momento sabía esto. Sí. Hasta a partir de este momento hay nuevas investigaciones y eso no significa, sí, que yo no me haya preocupado por estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, lo hemos comentado aquí ya, yo creo, muy repetidas veces. Hace nada entrevistamos a Esmir Osmanagit, sí, este arqueólogo, ¿verdad? Lo conozco. Seguro. Bueno, conozco su obra. Su trabajo, ¿no? Sí. Estuvo aquí en el programa la semana pasada, y nos decía: he descubierto 5 pirámides en Bosnia más grandes que las que están en Egipto. Sí. Tienen cerámica, lo repetimos por activa y por pasiva, tienen cerámica en su interior. Hay pasadizos secretos, sí, que comunican las pirámides. Nos hablan de una civilización 11.000 años mucho antes de la que conocemos. O sea, pero es que además, nos decía, es que las pirámides de Egipto tienen túneles y están conectadas. Incluso se conectan con la esfinge. ¿Por qué eso no ha salido a la luz? ¿Por qué eso no se explica? Eso son preguntas muy interesantes que las tendríamos que hacer a las personas del mundo académico, y que yo, como arqueólogo de carrera, me duele que por lo menos eso no se afronte, es decir, que no haya debate. Yo, con respecto a las pirámides de Bosnia, me llamó mucho la atención y he visto fotos. La verdad es que no conozco con qué datos mantiene sus hipótesis el señor Osmanagis, ¿no?
Tengo opiniones contrarias a lo que dice él, que también es bueno confrontar a veces las opiniones, pero en todo caso creo que es un tema que la ciencia lo debería pues afrontar con una cierta, no sé cómo decirlo, pues liberalidad, no sé si es la palabra, pero se suelen cerrar en banda y decir, no, esto es una montaña que parece una pirámide. No, es que han estado dentro. Sí, Es que tiene túneles, hay pasadizos, hay cerámica, impensable la cerámica. Había hormigón, estaban construidas con... Sí. El hormigón es de estos siglos que estamos viviendo, últimos siglos, o sea, no... Dentro de esos bloques de hormigón hay encontrado materia... orgánica. Sí. ¿Cómo se entienden esas cosas? Yo no, o sea, cuando tenga una documentación, un artículo que explique realmente todo eso, no solo a lo mejor un documental o unas imágenes, desde el punto de vista científico, pues te podré decir, pues me parece que es interesante, que es real. Si te pregunto, por ejemplo, por la Atlántida, aparte de buscar libros de historia de Platón, Timeo, Critias y demás, y que nos dice, no, está en las columnas de Hércules, ahí estaba la Atlántida, en Cádiz, luego también por ahí, y continuaba, y tenían luchas con los atenienses, y esas cosas, si yo te digo eso, ¿tú qué me dirías? ¿Existió? ¿No existió? ¿Es una leyenda? Sobre Platón, sobre sus famosas historias, siempre se ha dicho que era una metáfora de la República de Atenas, que realmente no había tal continente. Sin embargo, hay mucha gente del mundo no académico que ha investigado el tema y que han dado pistas de que realmente esa civilización pudo existir, tuvo una serie de conocimientos y esos conocimientos llegaron a las civilizaciones más antiguas, es decir, Sumeria, los mayas, Egipto. Entonces, yo he leído bastante desde digamos, la banda alternativa y creo que hay motivos para pensar que pudo existir una Atlántida, pero nos falta las evidencias físicas, arqueológicas, que nos permitan confirmar que realmente existió. Es decir, existe la teoría de que la Atlántida se desplazó de su posición, que era en medio del Atlántico, por una serie de un proceso cataclísmico, se fue al polo sur y se convirtió en la actual Antártida. Es decir, que bajo un montón de centenares de metros de hielo está la Atlántida. Permite, porque hay una noticia sorprendente dada a conocer por el National Geographic hace aproximadamente un año, que situaba la ubicación de la Atlántida, hablo del National Geographic, en tierras españolas. Y la noticia decía algo así: National Geographic sitúa la Atlántida bajo las marismas de Doñana y era firmada por el corresponsal de Washington, Pedro Rodríguez, quien desarrollaba en su artículo para el diario ABC, sección de ciencia, decía: un equipo internacional de investigadores argumenta que la ciudad perdida estuvo al noroeste de Cádiz y fue arrasada por un tsunami. O sea, bueno, si National Geographic, con toda la gente que tiene ahí detrás, investigadores, gente de tu talla, te están trabajando y dicen, bueno, ¿qué pollo? Pues no, pues ¿por qué no? A mí me gustaría, no conozco el detalle de esta investigación, pero me gustaría conocer cómo llegaron a la conclusión de que esos supuestos restos son de la Atlántida, porque quizá es menos conocido, pero un señor que se llamaba Adolf Schulten, un alemán, estuvo muchos años en el sur de Andalucía buscando la ciudad de Tartesos, no sé si te suena el tema. Sí. Tartesos era una ciudad también mítica, tan mítica como la Atlántida, y este señor muy metódicamente estuvo excavando por toda esa zona de Huelva, de Cádiz, Sevilla. Y realmente no encontró su Tartesos mítico, así como Schliemann sí que encontró Troya, o creemos que encontró Troya en Turquía. Realmente Schulten no llegó a encontrar ese Tartesos. Pero hay un Tartesos en Sevilla, en la montaña que se va para Huelva, Castilleja de la Cuesta, donde encontraron el carambolo, lo llaman así el los tesoro andaluces, del carambolo, que era de un tesoro tartésico, de los tartesos. Se supone, ¿no? Que sí, lo que pasa es que... Aunque hay gente que lo relacionan con los atlantes, que eran como los... Es muy difícil decir qué es Atlante y qué no. De todas formas...
Si hablamos de Tartesos o esas culturas del sur de Andalucía, estamos hablando de la Edad del Bronce, que no nos vamos a ir más del 2000 antes de Cristo, mientras que la Atlántida se supone que desapareció en un cataclismo alrededor entre el 9 y el 10.000 antes de Cristo, según varias investigaciones, con lo cual... Fíjate que tú me estás diciendo, según varias investigaciones y según también tu criterio, 9.000. La Atlántida entre fue, 9.000 y 10.000 sucumbió. hay varias cifras que están por ahí. Y yo tengo otros datos que hablan también hasta de 11.000. Puede ser. O sea, varía tanto. Es que, claro, estamos hablando de 1.000 años, que 1.000 años son años. Estamos 1.000, hablando 2.000 del final de la era glacial, que se supone que comportó un cambio climático brutal, que fue capaz de crear esa serie de tsunamis o desastres naturales. Incluso se habla de un vuelco de los polos, es la teoría que defendía el señor Hapgood. Porque, Xavi, perdóname, profesor, sí. Heródoto es el que habla de historia, sí. Y en el que de alguna manera todos los científicos se han fijado. Pero Heródoto no deja de ser un referente casi mítico, es decir, Heródoto no puede ser una fuente fiable en el sentido de que su historia de hace 2.500 años, su metodología, no es comparable con la actual. Está claro. Tenemos 4 datos más, por resumirlo todo a la mínima expresión. Tablillas sumerias, babilonias, asirias, jeroglíficos egipcios. Claro, vamos intentando rascar un poquito de todo lo que estamos ahí intentando descubrir, pero... quién escribió aquello, qué sentido le dio aquello, en qué momento lo explicó. Yo no sé si con todo eso, que no sé si es mucho o es poco, se puede configurar una historia 6.000 o 7.000 años incluso antes de esa gente. Piensa en una cosa, que lo que llamamos historia actual ya tiene un montón de problemas para crear una historia objetiva. Es decir, con toda la metodología, todo el conocimiento racional y documental que hay hoy en día, crear una historia completa que cubra todos los vacíos es muy difícil. Pues entonces, si nos remontamos a la historia de los historiadores griegos, romanos, por no hablar de los más antiguos, que es prácticamente puro mito, ahí entramos en un terreno un poco de arenas movedizas. Es decir, el mito tiene una parte cierta o de verdad. Yo creo que sí, pero ¿se puede tomar como una verdad histórica? Yo creo que no. Es decir, estamos nadando entre dos aguas y entre un terreno que es complicado. Yo creo que el mito aporta muchas cosas que a veces la historia pues ha despreciado, pero sigue siendo un terreno complicado para considerarlo como historia real, ¿no? Bueno, Xavi, esto entiendo yo que pasa como con la propia Biblia o cualquier credo, ¿no? Sí. Que tenemos ahí un libro sagrado y lo leemos, bueno, pues dándolo ya por hecho de que no tenemos que leer nada más y que todo lo que ahí figura es lo que es y cómo fue. Y el libro habla en parábolas, habla para un público muy distante al que hoy podría o puede estar leyendo ese libro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual lo leemos y se acabó. Y le explicamos a nuestros hijos, lee este libro. El hijo de nuestros, como antes con el tema de la escuela o de la universidad, ¿no? El libro sigue siendo el mismo de aquí 500 años o 1000. No ha variado absolutamente nada. Y sin embargo, el Vaticano crea nuevas encíclicas, nuevas variaciones que tampoco aparecen en esas Sagradas Escrituras porque son como añadidos, ¿verdad? Como añadidos, como... Cuando un notario hace un apunte y lo pone en el margen, ¿verdad? Que pueden quitarlo o no quitarlo en función a quien está reescribiendo la historia en su momento. Y al final, dentro de 1000 años, la gente seguirá hablando de lo mismo que hoy estamos hablando, porque tampoco nadie se ha parado a decir, no, es que lo que aparece dentro de la Biblia son textos y son copias, como dijo Flavio Josefo, lo que explicó Flavio Josefo, el primero de historia, dentro del punto de vista crístico, ¿no? Pues es que son cosas que alguien copió en su momento de 3000 años antes del nacimiento de Cristo. Isis, Osiris, la Atlántida, cuentos y leyendas de aquella época. Quiero decir, estamos muy perdidos. Pero es cierto, pero yo creo que existe mucha gente que afortunadamente pone en duda lo que es la verdad, entre comillas, afortunadamente, puesta por escrito, y más cuando es una verdad que es dogmática. Entonces, sobre el tema de la religión, los evangelios, la figura de Cristo mismo, pues ha habido mucha gente que ya se ha metido a investigar desde un punto de vista racional. Entonces,
justamente esa historia alternativa pues nos ha hecho ver que realmente el cristianismo adoptó muchísimo de religiones antiguas, de la religión egipcia antigua. El personaje o la figura de Horus es muy parecida a la de Cristo. Y bueno, incluso los evangelios fueron pues elaborados a partir de antiguos mitos. Es decir, hoy en día todo esto no es un misterio. Lo que pasa es que la gente sigue... Se ha quedado con exactamente. Con el mito en sí. Cuando le digo yo a veces a algún amigo o incluso a algún que otro sacerdote que también se han leído y se han quedado ahí, ¿no? Que está muy bien y que yo me los quiero mucho, pero no se han preocupado en profundizar un poquito más en aquello que... Claro, y es verdad, es que te enseño latín y te quedas con ese latín. No, bueno, eso es una lengua muerta, pero una lengua, ¿no? Pero claro, parece como que vas contracorriente cuando le dices a este sacerdote, pero escucha, es que las cosas tendríais que explicarlas un poquito más, que la gente ya no es tan torpe como antes, ¿no? Que los evangelios no los escribieron los apóstoles, que los evangelios los escribieron pues muchos años, mucho más atrás, y no fueron los propios apóstoles los que se hicieron, comunidades de aquellos apóstoles, con lo cual ni conocieron a Jesús, ni conocieron a lo mejor ni tan siquiera al propio discípulo, ¿no? Exactamente. Con lo cual dice, bueno, es que Flavio Josefo dio una visión 67 años o 68 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, creo. Bastante más tarde. Bastante más, ¿no? Bastante más tarde. El siglo IV creo que fue. El testimonio flaviano, justamente hay algún autor que dice que el obispo que redactó, que de alguna forma dio el sello o el visto bueno a ese testimonio, falsificó esa versión de Flavio. Entonces, ¿hasta qué punto podemos creer que es cierto y que no es cierto? Yo, de todas formas, cuando hablamos de arqueología o de historia alternativa, prefiero, si puedo, irme a la prueba física, cuando la tenemos. Entonces, me viene ahora a la mente un caso que me llamó muchísimo la atención, no sé si lo conocerás, que es el de la Gran Esfinge, en Gizeh, que cuando estás en la facultad te explican que bueno, fue construida en la misma época del faraón Kefren, pero resulta que unos investigadores, especialmente un geólogo, Robert Schoch, estudió lo que era la cubeta y descubrió que había allí unos patrones de erosión por agua que no se pudieron dar en la época de Kefren, sino muchísimo antes. En esa época que tú bien decías del diluvio. Pudo ser del diluvio, un poco antes, un poco después, pero una época de mucha lluvia que no se corresponde con una época seca, como es aproximadamente el 2600 antes de Cristo, ¿no? Entonces, me sorprende cómo a veces la arqueología se enroca ahí en su castillo y decir, no, esto es de Kefren, como su pirámide, como su templo, y no hay debate. Entonces digo, bueno, pero es que hay una evidencia física, pero de alguna forma ahí hay una especie como de muro que separa, ¿no?, la versión oficial. Menos mal que tenemos a buenos licenciados, profesores, por ejemplo, en prehistoria, en historia antigua por la Universidad de Barcelona o de otras universidades que dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a redescubrir la historia, vamos a explicarla, lo que de verdad hoy conocemos, sin decir que lo demás ha sido malo, ¿no? Que lo que hoy conocemos y modificar, si hay que modificar libros de texto, pues modificar libros de texto. Si el propio profesor, instructor, etcétera, tiene que hacer una clase o un máster para adaptarse a los nuevos acontecimientos, pues caramba, que lo haga, ¿no? Yo, de todas formas, es como un médico que se queda solamente sacando muelas con los métodos antiguos. Pues cuando alguien entre en la consulta se irá corriendo por miedo porque dirá, esto está desfasado. Pues esto es 3/4 de lo mismo, ¿no? De todas formas, yo creo que ese cambio se dará cuando se dé un cambio en la mentalidad de la globalidad de la comunidad académica. Es decir, no solo es una persona, debe ser una corriente que realmente empuje a todo el mundo a derribar ese paradigma. Entonces, ahora mismo yo no lo veo, el cambio de paradigma, aunque veo algunos brotes verdes, pero el cambio creo que aún está un poquito verde. Bueno, pues profesor Xavier Bartlett, gracias por estar en Luces a la Oscuridad. Vuelve cuando tú quieras. Ha sido un placer.